¿Te imaginas estar pescando y ser testigo de un asesinato? Soy Mike, y esto me pasó hace un año. Hay un bonito lago escondido a pocos pasos de mi casa en Parsonsfield, Maine. He ido a pescar allí desde que vivo aquí. Está escondido de cualquier camino o casa. Tiene una perfecta privacidad, y siempre suelo ser el único en el lago pescando. De hecho, dejaba mi kayak en el mismo lugar junto al lago cuando no lo usaba. Era más fácil que cargarlo de un lado a otro a través de mi casa hasta el lago cada vez que quería usarlo. Lo dejaba apoyado contra un enorme árbol, lo suficientemente pesado como para no caerse debido a una tormenta de viento o cualquier otra cosa. También lo dejo cubierto para evitar que los bichos se refugien en el interior. Era una tarde cálida de verano. Estuve afuera en el lago durante aproximadamente 1 hora y ya había atrapado algunas truchas que había arrojado a la hielera. Ya estaba anocheciendo. En ese momento el poco de luz que quedaba en el cielo estaba desapareciendo detrás de los árboles. Y justo en ese momento escuché sonidos desde el borde del lago. Me giré y vi a alguien parado en el borde del agua, inclinando un barril de algún tipo, vertiendo su contenido en el lago. Me pareció que estaban contaminando el lago con algo, así que me encargué de gritar: «Perdón, ¿qué estás haciendo?». La persona me miró y luego corrió hacia el bosque con el contenido de los barriles aún vertiéndose en el agua. Miré más de cerca el líquido que se derramaba al lago y parecía un líquido rojo oscuro, aunque afuera estaba oscuro, así que no puedo decir con la total certeza si era rojo, pero estaba muy oscuro. Sentí una sensación de inquietud recorrer todo mi cuerpo. Sin embargo, soy un gran amante de la naturaleza y ver gente tirando basura o contaminando el medio ambiente me enferma. Realmente no pude resistirme a gritarle algo a esa persona, pero ya no me sentía cómodo allí. Planeaba informar de eso al Departamento de Protección Ambiental. Remé el kayak de regreso a mi lugar habitual. Saqué todo mi equipo del kayak y lo saqué del agua, y mientras ponía la cubierta sobre el kayak, escuché un solo chasquido de algo no muy lejos, como el crujido de algo debajo del zapato de una persona. Me giré y estaba a punto de decir quién estaba ahí, pero decidí no hacerlo. Terminé de cubrir el kayak más rápido que nunca. Ni siquiera me molesté en ponerlo de pie para apoyarlo en el árbol. Esta vez lo dejé en el suelo, recogí mi equipo y la hielera y comencé a caminar rápidamente fuera del bosque hacia el camino que conducía a mi casa. Fueron solo un par de minutos de caminata y ya estaba de regreso en casa. Seguí mirando por encima del hombro. Todo el tiempo pensé que había alguien detrás de mí. Puse mi equipo en el cobertizo muy rápido y luego entré. Nunca cerré la puerta tan rápido. Estaba realmente asustado. Lavé las truchas y las puse en el refrigerador pensando en cocinarlas mañana por la noche. Calenté algunas sobras y mientras la comida estaba en el microondas, alguien llamó a la puerta de mi casa. El miedo y el pavor que estaba sintiendo todo el camino de regreso a casa regresó en un instante, y mi sospecha de que me estaban siguiendo a casa se confirmó. Pensé, ¿quién estaría llamando a mi puerta tan tarde? Mis luces estaban encendidas. Mi auto estaba en el camino de entrada. Quienquiera que fuera sabía que yo estaba aquí. Tenía todas las persianas cerradas para que nadie pudiera mirar adentro. Tocaron la puerta nuevamente. El microondas. Sonó un pitido cuando el cronómetro llegó a 0. Estoy seguro de que quien estaba afuera lo escuchó. Pero tenía una ventana abierta y un momento después hubo un golpe en la ventana y una voz de hombre dijo a través de la ventana: «Disculpe, creo que me vio en el lago antes, solo me gustaría explicarme». No había absolutamente ninguna posibilidad de que le estuviera abriendo la puerta a esta persona. El que me siguiera hasta mi casa me transmitía que era una persona peligrosa. Volvió a tocar repetidamente la ventana y siguieron gritando hola a través de ella. Decidí enfrentarme ahora que se estaba volviendo más agresivo.
Le grité que se fuera, si no llamaría a la policía. Tenía la intención de hacerlo de cualquier manera, pero aún así era una amenaza lograr que se fuera. El hombre respondió con calma ahora diciendo: «Señor, si pudiera abrirme la puerta principal, te explicaré todo». Repetí mi amenaza y no volví a escuchar su voz. En ese momento cerré todas las ventanas de la casa y encendí el aire acondicionado. También llamé al número de emergencia de la policía que detalla tanto el barril que se arrojó al lago como el hombre que viene a mi casa. También hice un informe en línea con él. Honestamente, me hizo sentir un poco mejor al ir a dormir esa noche, pero gracias a Dios tengo el sueño ligero, y en medio de la noche, como a las 2, escuché un ruido en el piso de abajo. Inmediatamente salté de mi cama y agarré mi escopeta del armario. Escuché el intento de alguien de pasos silenciosos subiendo los crujientes escalones de madera. Tenía mi escopeta cargada en la mano mientras estaba detrás de mi cómoda, justo al lado de mi armario, apuntando a la puerta. Escuché un avance muy lento hacia mi puerta. La puerta de mi habitación es la más cercana a las escaleras, por lo que, naturalmente, era la primera puerta a la que se acercaban, y efectivamente escuché el pomo de la puerta presionar lentamente hacia abajo y luego la puerta se abrió. No vi nada más que la silueta del hombre entrando a la habitación. Encendí la lámpara a mi lado para que pudiera ver mi arma y grité: «¡Tírate al suelo!». Él levantó sus manos en el aire y por un segundo pareció hacerme un gesto para que me calmara. Tenía una pequeña cuchilla en la mano. Le dije que la dejara caer, pero luego dijo con calma: «Me voy», y se giró y corrió escaleras abajo. Le dije que se detuviera, pero claramente aprovechó la oportunidad porque yo tenía demasiado miedo para apretar el gatillo. Lo escuché salir por la puerta principal. Corrí escaleras abajo para cerrar la puerta de inmediato y luego llamé a emergencias. La ventana de mi sala estaba rota. Mantuve mi vista en esa ventana rota hasta que apareció el oficial de policía. Tuve que explicar que ya hice un informe que no era de emergencia, de lo que sucedió antes. Por temor a esperar demasiado por la mañana y que el barril desapareciera, fui con 2 de los oficiales que se presentaron a mi casa, donde vi a ese hombre tirando el barril al lago, pero después de 20 minutos de caminar buscándolo ya no estaba. El hombre debe haberse asegurado de no dejarlo atrás. Le di mi mejor descripción del hombre a la policía para su informe. El hombre era un hombre blanco, barbudo, con una línea de cabello invertida y gafas, que vestía una camisa de franela negra y pantalones negros. Después la policía se fue. Me quedé en la sala de estar toda la noche con mi arma a mi lado viendo televisión. De ninguna manera iba a dormir con una ventana rota y un loco ahí fuera. Al amanecer, mis hermanos vinieron a ayudarme a arreglar la ventana. Mi hermano Dale se quedó en la casa, mientras que mi otro hermano fue al IKEA a buscar la ventana y las piezas. Dale se quedó en la casa conmigo unas cuantas noches hasta que las cosas se calmaron. Mi teoría, no tan descabellada, es que el barril contenía restos humanos posiblemente disueltos en algún tipo de ácido. ¿Por qué si no ese hombre? Me siguió a casa y luego entró a mi casa para potencialmente asesinarme. Confía en tu instinto si algo sientes que está mal. Sabía que si le abría la puerta a ese hombre, algo terrible podría haberme sucedido. Solo si te atreves. Quédate al siguiente relato. Desde que era un niño pequeño, todos los hombres mayores en mi familia me llevaban a pescar. Era como un ritual familiar. Ser el más joven significaba que yo era el siguiente en la fila para convertirme en un experto. Se lo tomaban muy en serio mi papá y su hermano Matthew. Nuestras casas estaban decoradas como las que probablemente hayas visto en los programas de pesca. No entraré en detalles, pero si entraras en mi casa, instantáneamente podrías decir que mis padres pasan más tiempo en el agua que en la tierra. Esta es en realidad su historia, no la mía. Mi padre es un tipo bastante difícil de asustar.
pero déjame decirte que cada vez que cuenta la historia es como si fuera una persona diferente. No le gusta hablar de eso, pero de vez en cuando, en una reunión familiar o una ocasión especial, uno de mis parientes le puede que lo cuente y él lo hace. El nombre de mi padre es John. Estaba pescando con mi tío Matthew y sus amigos cercanos Rich, Jeff y Monty. Habían salido temprano antes de que saliera el sol. Se dirigían a un lugar remoto en el que todos habían acordado que era un territorio privilegiado para la pesca. Este lugar estaba a un par de horas en barco desde el puerto deportivo más cercano, escondido en una zona aislada tipo cala que pocos se molestaron en explorar. Era conocida entre ellos por su abundante lubina. El día comenzó como cualquier otro viaje de pesca, con el barco atravesando suavemente la niebla, surgiendo del agua, todos compartiendo historias y bromas sobre el zumbido del motor. Anclaron el barco en una cala familiar rodeada de un denso bosque. Monty era el primero en abrir una cerveza a pesar de que era muy temprano en la mañana. Mi padre me dice todo el tiempo que Monty es su amigo salvaje, el que tiende a beber un poco más de lo que debería. Pescaron durante horas y los únicos sonidos son ocasionales, eran un destello dividido de aura golpeando el agua y su propia risa. Y el crujido ocasional de latas de cerveza vacías que bebían como agua a medida que avanzaba el día. Tuvieron una buena cantidad de capturas, cada una de las cuales provocó una pequeña celebración a medida que se acercaba el anochecer. Pero empezaron a ver una densa niebla que surgió del agua. Mi padre lo describe como si el barco fuera literalmente tragado por la niebla. Rich, que era el pescador más experimentado del grupo, seguía diciendo que nunca había visto una niebla tan espesa. Así de antinatural era Jeff el bufón. Los miembros del grupo estaban casi tan borrachos como Monty. Ambos parecían imperturbables por la niebla que los había atrapado. Estaba empezando a oscurecer. Originalmente habían pensado que podían simplemente esperar a que la niebla pasara, pero no parecía ir a desaparecer. En cualquier lugar, mi padre y Rich estuvieron de acuerdo en que Matthew debería intentar sacar el bote de la cala hacia mar abierto, donde la niebla probablemente no sería tan densa. Matthew estuvo de acuerdo, pero a pesar de que normalmente era el más cauteloso, casi choca con una roca y se negó a correr el riesgo de dañar más su preciado barco. Ellos, de mala gana, aceptaron el hecho de que probablemente tendrían que pasar la noche en el barco. Mi padre señaló que tendrían que contarles a sus familias sobre la situación y por supuesto se habían desviado hacia un área de la cueva que no tenía señal. Mi padre necesitaba manejar algunos asuntos en el trabajo, por lo que descuidar el problema no era una opción. Se ofreció a bajar a tierra en busca de una señal y Rich y Jeff dijeron de unirse a él. Matthew se quedaría atrás para proteger el bote y Monty, que estaba muy borracho. Jeff y Rich se dirigieron a la orilla y saltaron del bote y se mojaron un poco. Mi padre se propuso enganchar las bengalas de emergencia en el bote. En caso de que se perdieran y necesitaran avisar a Matthew para que viniera a buscarlos, los tres se dirigieron hacia el bosque negro iluminado solo por el brillo de las linternas de sus teléfonos. Mi padre y sus amigos han hecho una buena cantidad de campamentos, así que un bosque no los asustaba demasiado. Comenzaron a caminar cuesta arriba con la esperanza de que Higher Ground les diera una mejor oportunidad de encontrar una señal. Mientras andaban por el bosque, iban cortando la niebla justo cuando se estaban adaptando a la densa atmósfera. Una serie de extraños chasquidos comenzaron a impregnar el silencio, emergiendo primero directamente frente a ellos antes de rodearlos por completo. Estos sonidos no se parecían a ningún sonido del bosque con el que estuvieran familiarizados. Era rítmico, pero errático, como si alguien estuviera tecleando un código destinado solo a los bosques. El carácter distintivo del ruido dejó una cosa clara. Era humano. Se dio cuenta de que no estaban solos y los golpeó como un tren de carga.
Rich, el más experimentado del trío, cuando se trataba de supervivencia al aire libre, les susurró urgentemente que apagaran sus linternas. «No revelen nuestra posición», siseó con una nota de preocupación genuina en su voz mientras la luz se apagaba. La oscuridad se volvió más espesa que la niebla. Los ruidos de clic se detuvieron abruptamente, reemplazado por un silencio que parecía pesar sobre sus pechos. El tiempo perdió significado mientras permanecían allí congelados, inseguros de su próximo movimiento. Estoy seguro de que todos estaban pensando lo mismo. La idea de que podrían haberse topado con algún tipo de reunión clandestina o un culto fue aterrador, y tan repentinamente como se había detenido, el silencio fue roto por ruidos crujientes, esta vez mucho más cerca. Luego el silencio nuevamente, y luego un grito gutural resonó a través de los árboles. Un sonido tan primario y lleno de angustia. No podían procesar lo que estaba sucediendo. Rápidos ruidos de pisadas retumbaron a través del bosque hacia ellos. Los tres hombres regresaron por donde habían venido, actuando por miedo y puro instinto. Mi padre disparó la pistola de bengalas detrás de ellos. La bengala atravesó la niebla iluminando el bosque. Por un momento, el bosque estuvo tan claro como el día, y la vista que encontraron fue nada menos que horrible. Iluminado por el brillo rojo de la llamarada, había un grupo de más de 10 personas vestidas con lo que solo podía describirse como atuendo tribal. Algunos de ellos llevaban lanzas de madera, pero la luz de la bengala solo duró una fracción de segundo. Jeff gritó y casi tropezó, pero Rich rápidamente lo agarró del brazo para mantenerlo erguido. Mi padre describe esta parte como la sensación más abrumadora de puro terror que jamás haya experimentado. El bosque parecía luchar contra ellos mientras huían agachándose bajo las ramas y saltando sobre raíces. Por algún milagro emergieron de la línea de árboles jadeando y desorientados pero vivos. Le gritaron a Matthew que encendiera el motor. La urgencia en sus voces no dejaba lugar a dudas. Matthew obedeció de inmediato y el bote se tambaleó hacia adelante justo cuando sus perseguidores llegaban a la costa en el caos. Mi padre disparó la última bengala al aire de regreso a la orilla durante una fracción de segundo mientras la luz de las bengalas atravesaba la niebla. Vieron a sus perseguidores en la orilla del agua. Fue extraño. Había al menos 15 de ellos parados inmóviles en la orilla del agua. La luz de las bengalas se desvaneció y volvió a oscurecer. Matthew logró alejarse a una distancia segura y detener el bote nuevamente después de que el motor se apagó. Los únicos sonidos fueron la respiración de Jeff, mi padre y Rich. Mi padre dice que no pudo procesar lo que había sucedido durante casi una hora. Estaba funcionando con pura adrenalina e instintos de supervivencia. Terminaron turnándose para vigilar mientras los demás dormían y se fueron a primera hora de la mañana tan pronto como la niebla se disipó. Curiosamente, Monty se había desmayado antes de que todo sucediera y no recuerda ninguno de los detalles de esa noche. Todavía siente escalofríos cuando cuenta esta historia. Solo puedo imaginar lo que mi padre debió sentir cuando piensa en ello. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.